Así que, hermanos míos, estad firmes en la fe y mantened las tradiciones que habéis aprendido. Ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Estas palabras del apóstol San Pablo resuenan con la misma fuerza que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. El que os escucha a vosotros, a mí me escucha, y el que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia a aquel que me ha enviado. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ambos testimonios bíblicos nos presentan una verdad ineludible, y esta es que la preservación y la firme adhesión a la tradición son la única garantía de seguir escuchando la voz de Cristo. Repito, son la única garantía que tenemos nosotros como cristianos de seguir escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el mundo, o lo que algunos perciben como la propia jerarquía eclesiástica, parecen despreciar lo católico, lo tradicional, en pro de una renovación que muchos consideran buena o simplemente son indiferentes? Pues lo que ocurre es el resultado de lo que durante estos 60 años han venido socavando dentro de la iglesia. Pues es un hecho innegable que tras el conciliábulo herético Vaticano II se implementaron cambios de gran calado que devastaron las estructuras físicas de la iglesia. Desde la liturgia hasta la concepción del sacerdocio, transformaciones sustanciales no solamente fueron superficiales, sino que fueron hasta la médula ósea que han marcado un antes y un después en la iglesia. Yo pregunto, ¿acaso la conversión del sacerdocio en una mera carrera, justificando la mercantilización de lo sagrado, no es acaso un síntoma de herejía? Está nacido en los círculos masónicos que buscan la demolición de la iglesia. Y no solo esto, pues esto es la punta del iceberg, sino también una serie de modificaciones que desde 1962 se han introducido para destruir a la iglesia. Han introducido elementos que muchos papas a través del magisterio han condenado y prohibido. Ante esta realidad, la pregunta apremiante, el hito de nuestra fe católica es esta: ¿cuál será nuestra respuesta a los cambios heréticos? Para poder dar respuesta a esta pregunta, escuchemos el siguiente audio que hemos preparado en un escenario para saber responder y ayudar a los modernistas a darse cuenta que la iglesia montiniana, la iglesia modernista, no es la iglesia católica. Escuchemos el siguiente audio. ¿Quién es? Buenas tardes, somos los coordinadores del grupo de renovación matrimonial de la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana. Estamos invitando a los jóvenes y a los matrimonios a participar en nuestro próximo retiro matrimonial. Joaquín. Jaime, qué milagro. Pues ya ves, ya regresamos por aquí. ¿Cuándo regresaste de Michoacán? Pues hace más de un mes. ¿Y tú qué tal? Me enteré que te casaste. Ah, sí, mira, desde hace 2 años estoy felizmente casado con esta bella dama. Mucho gusto, Jaime Santa Cruz, para servirle a Dios y a usted.
Mucho gusto, Verónica del Razo. Pero pasen. Les ofrezco algo, un vaso de agua o un refresco. Pues ya que estamos por acá, una cervecita. Yo un vaso con agua, por favor. Mira qué cosas, vinimos a dar con tu casa sin querer. Sí, ¿verdad? Pues en realidad esta no es mi casa, es de la familia de mi esposa, pero nos la prestaron ahora que vinimos y en lo que compramos nuestra casita. Mira, qué bien que te hayas casado. Sobre eso, venimos invitándolos a un retiro matrimonial y, pues si gustan, aquí te dejo el folleto. Tiene un costo de remuneración de 800 pesos. Ah, está bien por matrimonio, y me imagino que va a ser en alguna hacienda, o van a rentar algún lugar para llevar a cabo el retiro. No, el costo es por persona. Es para cubrir la comida de los 3 días que dura el retiro y será en la casa parroquial. ¿Qué? 800 pesos por 3 días, y por lo menos sabrá dónde dormir o cómo. Es que es para ayudar a nuestra parroquia y hay que llevar o un catre o una colchoneta y las cobijas. Disculpen, sí está muy buena su propuesta, sin embargo, no creo que podamos asistir. Bien lo dijo el padre Alejandro, la iglesia modernista se ha vuelto un negocio. Disculpa, es que no entiendo. Miren, no les quiero faltar el respeto, y creo que este es un tema que podríamos tocar otro día. ¿Por qué tendríamos que molestarnos? Nosotros respetamos todo tipo de creencia. Sí, así como lo dice el Papa Francisco, todas las religiones llevan a Dios. Miren, cuando estuve en Michoacán conocí a un fraile franciscano que celebraba en una capilla en el monte, pero a la manera tradicional, como mis papás conocieron la fe católica. Y no me digas que eres de esos ultraconservadores. De seguro es de esos de los que quieren a las mujeres como protestantes, porque eso del vestido largo solo con las cristianas. A ver, no que respetaban a todos y que todas las religiones llevan a Dios. Déjenme decirles con todo respeto, pero qué hipócritas. Como ellos sí, pero los verdaderos católicos no. ¿No creen que es un poco incoherente con lo que predican? No, es que tú no entiendes. El padre Ranulfo ya nos ha advertido sobre esa secta muy peligrosa, que aparte de falsos católicos lucran con la fe estafando a las personas. Pues me has de disculpar, pero en primer lugar su forma de pensar de ustedes es la sectaria, donde todos caben en la salvación, menos los que buscan hacer a la manera de los abuelitos o de los santos. ¿O qué? Dime, ¿acaso Santa María de la Cabeza o Santa Bernardita Subirús o tus abuelas y bisabuelas eran protestantes por usar faldas largas? Es muy ilógico ese desprecio. Otra cosa, que no se mordieron la lengua. Me estás cobrando 800 pesos por persona para un retiro de 3 días y todavía ni completos porque entrarían el viernes a las 4 y van a salir el domingo a las 10 a.m. Casi 2 días. En el salón parroquial, o sea que ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo en un lugar adecuado su padrecito. Ah, y todavía hay que llevar nuestras colchonetas o catres para dormir, porque no habrá decentemente un lugar para hospedar a los matrimonios. Y aún así tienen la cara dura de decir que ellos, los tradicionalistas, son los que están lucrando con la fe. Con lo que me sale este retiro en 1600, lo utilizo para mi negocio. A ver, contésteme con la verdad, porque ustedes son los coordinadores de este grupo. La parroquia va a poner la comida, digo, para que nos la venda, el audio, la luz, la celebración, al final del retiro. Mire, en realidad esto es para ayudar a la parroquia. No se está lucrando con la fe porque el padre necesita ver de dónde sostener las necesidades de la parroquia y las suyas. Y no como lo dice la parroquia, no va a proporcionar los alimentos. Seremos nosotros en el grupo y el dinero será destinado para la parroquia. El audio lo va a prestar un hermano que tiene su negocio de audio y sonido. Y si al final del retiro ya está cubierto con el costo de remuneración, la celebración. Pero poco faltaba para que cobraran la celebración al final del retiro. Ahora, dígame, ¿cuáles son las necesidades de su párroco y de la parroquia? ¿De verdad son para cubrir las necesidades? ¿O para sostener un estilo de vida que poco tiene que ver con la humildad que predicaba nuestro Señor Jesucristo y que dejó para la vida cristiana? Porque seamos sinceros, 1600 pesos por un fin de semana, sin incluir hospedaje decente ni alimentos proporcionados por la parroquia, suena más a un negocio que a una ayuda caritativa. Y si, como dicen,
el audio lo presta un hermano, ¿por qué no lo hace lo mismo con el lugar, la comida y el alojamiento y cobra lo mínimo? ¿Acaso no han asistido a un curso básico de teología moral que enseña el sexto mandamiento? ¿Esto no es acaso un robo? Ustedes no entienden el esfuerzo que se hace para mantener la parroquia. Hay muchos gastos como la luz, el agua, el mantenimiento del templo. El padre trabaja mucho y necesita un sustento digno. Y no es un robo. Robo las sectas tradicionales que ni sacerdotes son. Pues ellos estafan a la gente. Dime, ¿cómo estafan? ¿Ya te estafaron a ti? Y tal parece que no conoce la moral católica. Bueno, pues déjame tomar aquí el Manual de Teología Moral, capítulo 8, sobre el sexto mandamiento, justicia en los precios. La teología moral enseña que los precios deben ser justos y reflejar el valor real de los bienes o servicios ofrecidos. Un precio excesivo puede considerarse una forma injusta, especialmente si se aprovecha de la necesidad o ignorancia de otras personas. ¿Acaso es justo el precio de lo que no va a poner ni un peso su padrecito Ranulfo? Pero respóndame con sinceridad. Pues no podría responder porque el retiro es de un valor incalculable. De todos modos, eso dice tu libro, pero no lo que dice la Iglesia Católica, pues el sacerdote es como un médico, estudian tantos años para después ejercer como cualquier otra carrera. Mira, ahorita te respondo sobre lo del sacerdocio, lo cual es una herejía. Pero para que lo sepas, el libro que te estoy leyendo es el curso básico de teología moral del padre Bernard Harrick, de la edición de 1935, donde se recopilan los principales fundamentos sobre la moral cristiana, o sea, sobre la moral católica que debemos tener. Entre ellas se recogen las encíclicas Rerum Novarum de su Santidad el Papa León XIII de 1891 y Cuadragésimo Anno de su Santidad el Papa Pío XI de 1931. También se cita la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Dime entonces, ¿acaso ellos no fueron católicos? Entonces, desde su Santidad León XIII ya había una secta. Pero eso ya no sirve, hay que actualizarse. Actualizarse para contradecir a Cristo mismo. ¿Acaso nuestro Señor cobró por sus milagros, por sus enseñanzas, por instituir los sacramentos? En las Sagradas Escrituras y en los antiguos manuales para párrocos se enseñaba claramente: los sacramentos y los servicios religiosos no se venden, se ofrecen gratuitamente. Era una costumbre constante del pueblo ayudar al sacerdote, sí, pero siempre y cuando el sacerdote trabajara por la salvación de almas, no para enriquecerse. San Pablo lo decía claramente: el que no trabaje, que no coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Y mis manos me lo dieron todo lo necesario. Hechos 20:34. ¿Acaso su padrecito Ranulfo trabaja para sostenerse o vive del negocio de la fe? Pero entonces, ¿cómo se podría sustentar un sacerdote en la práctica? Es difícil. Buena pregunta, Verónica. ¿Recuerdan de los frailes que mencioné que conocí en Michoacán? Ellos trabajan con sus manos, sirven a la comunidad y así se sostienen, sin necesidad de mercantilizar la fe. Yo mismo fui testigo de su labor. Por eso le pregunté a Joaquín si a él le constaba que esos tradicionalistas estafaban o si alguna vez lo estafaron a él. El silencio fue su respuesta. Y sobre el pseudo sacerdote Ranulfo, acusar sin pruebas, levantar falso testimonio, eso es pecar contra el octavo mandamiento. ¿Acaso esos son los padrecitos modernos que nos guían? Unos mercenarios que contradicen la enseñanza de Cristo y calumnian a quienes se aferran a la fe de nuestros abuelos y de los santos. Joaquín, Verónica, permítame ser claro en esto. El sacerdocio no es una carrera, no se elige por aspiraciones mundanas ni por un sueldo. El sacerdote es cura de almas, es la esencia de su vocación, cuidar y guiar a las almas hacia Dios. Si su padrecito les enseña la herejía de que el sacerdocio es una profesión como cualquier otra, entonces, con todo respeto, les digo que se está desviando de la verdadera doctrina católica. Un verdadero sacerdote se entrega por amor a Dios y a su iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, el buen pastor.
Pero, pero el padre necesita ayuda. La ayuda para la iglesia viene del pueblo fiel, Verónica. En la tradición, los mayordomos y los fiscales son quienes se encargan de sustentar las necesidades de las parroquias y las capillas con la generosidad de los feligreses. Y cuando existe alguna necesidad apremiante para el sacerdote, la tradición nos enseña que ellos mismos la cubren, trabajando con sus propias manos, siguiendo el ejemplo del apóstol San Pablo. En cambio, en el modernismo que vemos, los padrecitos reciben un sueldo diocesano, ¿verdad, Verónica? Tú misma has visto al padre ir al banco, incluso lo has acompañado a cobrarlo. Sí, es cierto. Y aparte de ese sueldo, se enriquecen vendiendo los sacramentos y los servicios religiosos bajo el pretexto de que hay necesidad. Eso, Verónica, Joaquín, es a lo que me refiero con rapiña. Aprovecharse de lo sagrado para el propio beneficio es una grave ofensa a Dios. Solo conservando la tradición, la fe que nos legaron los apóstoles y los santos, podemos tener la garantía de seguir escuchando la voz de Cristo. Debemos de ser resistencia a este mundo que busca secularizarlo todo, recordar los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. En esa tradición inmutable encontramos la verdad que el modernismo ha oscurecido. Pues gracias por habernos recibido. Creo que vamos a tener que hablar seriamente con el padre Ranulfo sobre todo lo que nos has dicho, pues es un tema muy delicado. Sí, tenemos muchas preguntas ahora. Prometemos regresar pronto. Necesitamos entender mejor todo esto. Los recibiremos con gusto. La verdad es un tesoro que vale la pena buscar. Que Dios los ilumine en su reflexión. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison.